Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos amados. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Qué bueno verles contentos. Eso está muy bueno. Pueden descender mis hermanos de la alabanza también. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Quisiéramos, después de, hemos tenido una enseñanza que no la pudimos terminar, pero que tal vez en su momento le vamos a hacer el seguimiento. Yo quisiera invitarle a usted a que, si no oyó ninguno de los 3 servicios anteriores, pues pueda conseguirlos. Nos basamos en primer libro de Samuel 2:8, que dice que el Señor levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y entonces después heredar un sitio de honor. Esto lo vimos en varias facetas, de las cuales le rogamos al Señor que la haya impregnado en nuestro corazón, para que seamos de esos pobres que habrán de ser levantados por el Señor. Nadie es tan rico que pueda decir que no necesita más del Señor, y nadie es tan pobre que no pueda decir que puede dar algo para la obra del Señor. Bueno, ahí estuvimos platicando de eso, y yo quiero ahora abordar en el tema escatológico algo que creo que que tiene que ser de mucha utilidad para nosotros. Y a veces nos encontramos con gente como la que vamos a ver en un momento y no logramos distinguir que son falsos profetas. El Señor dijo claramente que iban a haber una multitud de falsos que iban a entrar en el tiempo final, y mencionó sobre todo falsos maestros. Fíjese, falsos maestros que iban a torcer la doctrina del Señor, y que incluso dice iban a negar la salvación del Señor y al Señor mismo, enseñándole al pueblo. Pero también dijo en Mateo capítulo 24 que iban a venir falsos profetas, que iban a ser multitudes de falsos profetas que iban a engañar a muchos. No iban a ser pocos los iban a ser engañados, iban a ser muchos. Y cuando la Biblia dice muchos, yo me imagino que ha de querer decir muchos, ¿verdad? Aparte de eso, dijo que también iban a haber falsos cristos. Cuando se habla de falsos cristos, no está hablando de falsos Jesuses, ¿verdad? Sino que falsos ungidos, porque Cristo es el nombre griego de Mesías, y los dos tienen una connotación que quiere decir ungido. El Señor dijo también que iban a haber falsos apóstoles, pero los falsos apóstoles iban a ser un montón. Lo dice Corintios y lo dice también Apocalipsis. Y también pastores y evangelistas. A los que menos se les señala y se les achaca es a los evangelistas, pero de todos modos hay falsos. Entonces creo que nosotros debemos de estar muy alertas de todo esto, y nada mejor que estar alertas por la palabra y por el Espíritu, ¿verdad? Es por el Espíritu de Dios que vamos a lograr discernir al comparar los... tenemos que, miren hermanos, tenemos que juzgar las profecías, pero también tenemos que evaluar todos los espíritus a ver si son de Dios. Porque así es como dice, ¿verdad? Tienen que probar a todos los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. Entonces, no importa qué tan connotado y respetado y famoso sea una persona, tenemos que ponerla a la luz de la palabra. Padre Santo que estás en el cielo, te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros y que nos des un espíritu de revelación para que nosotros podamos comprender tu palabra, Señor, y al comprenderla, Señor, esto nos traiga el beneficio de poder ser guiados y guiar a otros. En el nombre de Jesús, danos esa palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén
y amén. Le da un aplauso bien fuerte al Rey bendito. Qué bueno ese Señor. Quiero basarme en ese verso que le acabo de mencionar y solo mencionar la primera parte, que es la que nos interesa para el tema que queremos platicar. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Mire qué tremendo. Aquí está él haciendo una alusión al pasado, que es a donde, y después dice, como también se levantarán falsos maestros entre vosotros. Pero yo quisiera que le acercáramos el zoom a eso. Se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Número uno, estos no eran gente extraña, no eran, con la excepción de Balaam, estos no eran gente extraña. Es decir, Balaam era de otro pueblo. Balaam ni siquiera era israelita. A él lo contrató Balac para maldecir a Israel. Pero él no era dentro del pueblo de Israel. Todos los demás profetas falsos que aparecen eran profetas dentro del pueblo. Y según 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 7, Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10, aquello es sombra para nosotros, a los cuales nos han alcanzado los finales de los tiempos. Esto quiere decir que los profetas que se van a levantar y los falsos ministerios que se van a levantar en el final del tiempo van a ser entre el pueblo de Dios. Y eso lo hace más difícil de reconocer, porque uno no puede salir con el hacha para todos lados, pero sí tiene que evaluar algunas cosas. Digamos, a mí me parece un poco, bueno, no un poco, me parece muy feo y terrible cómo en nuestros días han desviado a apóstoles, incluso a gente genuina, diciéndoles cosas que no son ciertas. Yo se lo he comentado a usted, me ha dado tanta tristeza ver a un hombre con la integridad del hombre que me he referido cuando se lo comento, que le dieron aproximadamente 90 profecías y que él las guardó en su computadora, que él iba a ser el próximo presidente de Guatemala. Y después resulta que se murió, súbitamente se murió. Y él renunció a su ministerio para dedicarse a tratar de ser el próximo presidente de Guatemala. Y hermano, se murió. Entonces, yo lo único que puedo decir es que las 90 profecías no eran de Dios. Y al no ser de Dios y a ser repetitivas de algunas de esas personas llamadas profetas, sinceramente tengo que decir que muchos de ellos eran falsos profetas que desviaron a un hombre de Dios, extraviaron a un hombre de Dios. Entonces, no se trata solamente con que alguien diga, el Señor me dijo, el Señor me habló. Y yo quiero pedirle a todos, incluso a aquellos que tienen el don de profecía, que sean muy temerosos cuando digan, el Señor me dijo. Porque, como le hemos contado, hasta aquella hermana tuvo pues la solvencia al final de cuentas de echarse su profecía y dijo, estos son los deseos de Chonita, ¿eh? En vez de decir, así dice el Señor. Creo que debemos de ser muy temerosos para no caer nosotros en esta categoría de falsos profetas, pero también tenemos que tener el discernimiento necesario para ver a los demás. Y miremos algunos casos acá, por favor. El primero de ellos que quiero que veamos está en Jeremías capítulo 29, versículo 21. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaya, y de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan mentira en mi nombre.
he aquí que los entregaré en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual los matará delante de vuestros ojos. Sí, esto es bien tremendo porque muchos de estos profetas falsos se levantaron en medio de un momento de mucha necesidad del pueblo y le profetizaban al pueblo lo que el pueblo quería oír. En este momento, lo de Jeremías era un profeta solitario, hermano, en contra de multitud, así como le pasó también a Elías, solo que Elías estaba enfrentándose a los profetas de Baal y a los profetas de Ashera. O sea, ellos no decían que eran profetas de parte de Jehová, ellos decían claramente que eran profetas de Baal y de Ashera. O sea que Elías los enfrentaba, pero era un profeta solitario porque Jezabel había puesto en fuga prácticamente a todos los demás profetas y había matado a la mayoría y se habían escapado unos que otros. Es decir, es una contienda profética, es una lucha entre profetas, es impresionante, entre potestades, hermano, que pueden incluso tener cierta autoridad, pueden tener alguna autoridad que pueden hacer temblar a la gente, ¿verdad? Pero que nosotros sabemos que hay un nombre que es sobre todo nombre y en ese nombre nos tenemos que refugiar. Pero volviendo al caso de Jeremías, en ese momento Jeremías estaba profetizando que venía una destrucción, pero una destrucción sobre Israel, que iba a venir el rey Nabucodonosor, que ya los había conquistado y que ya se había llevado vasos sagrados para Babilonia, y lo que Jeremías les decía es que el rey iba a regresar otra vez y que los vasos que todavía no se había llevado, se los iba a llevar. Ahora, hermano, ¿a quién le gusta una profecía de esa naturaleza? A nadie. Jeremías les decía, así dice el Señor. Oiga, hermano, oiga, sírvanle a Nabucodonosor. Cásense aquí en cautiverio y tengan hijos. Y no se opongan ante Nabucodonosor. Les está hablando a un pueblo que lo que quería era la liberación de su nación. Entonces, el que salía como profeta falso, francamente, era Jeremías. Por eso, Jeremías, un momento, yo no sé si usted ha leído que hay dos hombres que maldijeron el día de su nacimiento. Uno fue Job, pero Jeremías cuando maldijo, de una vez dijo, maldito el día en que nací, maldito el hombre que le dijo a mi mamá, un varón, hasta el pobre partero pagó el pato, hermano. Imagínese usted. ¿Por qué razón? Porque lo pusieron a profetizar una profecía que no era agradable. A mí, mire, a mí me gustan las profecías agradables. ¿A cuánto les gustan las profecías agradables? Que le digan, así dice el Señor, yo veo tu futuro, el Señor te va a levantar, tú vas a ser punta de lanza, vas a ser por aquí, vas a ser por allá. Y esa profecía hasta emociona a la gente, pero ¿será cierto? Digo yo, ¿por qué la mayoría de profetas que yo miro? Porque como a mí me toca ir a las naciones, entonces oigo las profecías que los profetas dan en las naciones. Mire, si lo único que no quise hacer fue traer videos de profecías que se disparan, porque muchos de estos profetas usted los conoce y entonces y los mira por televisión y todo, y entonces ya ahí sí me meto en el paso de las Termópilas. Pero llegan unos profetas al Perú y empiezan y agarran a una mujer. Así dice el Señor, tú eres la próxima
no, perdón, al Ecuador, tú eres la próxima presidenta de esta nación, y la ungen y todo el rollo, hermano, y queda Correa. Y ella ni siquiera aparecía en las estadísticas, ni siquiera llegó al 2% de votos, de intención de voto, ni de votos, sino que de intención de votos. Y yo creo que este tema es adecuado en este momento en el cual empieza una carrera política en Guatemala también, hermano. Un año electoral. Hemos visto en el pasado ministros que aparecen en la prensa ungiendo. Alguien, tú vas a ser el próximo presidente de Guatemala, y vemos que no era profecía, era cálculo que hacía. Calculó y calculó mal. Y dijo, aquí me voy con este. Si queda, ya la hice, haber dicho el cuate, pero no quedó. Y de todos modos, el pueblo, hermano, qué impresionante. El pueblo se le olvida. Y dice, no, pero no pasa nada. Sí, le dijo una profecía falsa, pero bueno, lo vemos entonces constantemente. Entonces estos profetas que yo le digo, llegan a todas las naciones con profecías bonitas. Entonces el profeta verdadero del Señor no necesariamente va a llevar una profecía bonita. Puede ser que sea una profecía que no te guste, pero que tiene que tener un clic con el Espíritu. Tienes que ver la actitud de ese profeta también. ¿Quién es ese profeta? Porque tampoco se trata de que entonces para que digan que soy un profeta verdadero, les voy a echar unas cuantas maldiciones a todos estos, ¿verdad? Tampoco. Entonces, estos profetizaban que iba a ser destruido Nabucodonosor. Le profetizaban paz. Le profetizaban paz al pueblo de Dios, pero no les habían sacado los trapitos al sol. Realmente Nabucodonosor había llegado hasta ese momento porque ellos habían pecado. Mire, hermano, si a usted le dan profecías de que todo le va a ir bien y usted sabe que usted está pecando, tenga la plena seguridad que se lo están tonteando. Ay, el profeta, gloria a Dios, que no me descubrió que ando con otra. Ay, gloria a Dios. Y me dijo que me iba a ir bien. Lo están tonteando. Ese es un profeta falso. Entonces estos profetizaban mentira. Dice acá, fíjese pues, el profeta entonces falso profetiza mentira y utiliza el nombre del Señor. Jeremías está en aquel ambiente hostil y está profetizando todo lo contrario. Lo tratan de matar, lo meten en una cisterna 2 y 3 veces, le dicen que lo dejen a pan y agua, después que le quiten incluso esa porción. Y él dice, Señor, ¿pero por qué? Yo ya no quiero profetizar. Cada vez que profetizo, juicio y maldición viene. Y yo ya no quiero, yo no quiero esto. Pero cuando le caía la unción, no se le achicopalaba a nadie, le hablaba a los profetas. Mire hermano, le dice, mire a este otro profeta que le dice esto. Siempre Jeremías 28:15. Le dice, el profeta Jeremías le dijo al profeta Ananías, escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado. Y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Porque este Ananías era del equipo del otro, de Sedequías y de Acab. Aquí no estamos hablando de Acab el rey, ni de Sedequías el rey, sino que de Acab, un profeta falso, y Sedequías otro profeta falso, que integraban un equipo que se ponían a pelear en contra de Jeremías. Es decir, un verdadero profeta incluso va a sufrir. A Jeremías le decían el profeta llorón. Lloraba muchísimo. Hermano, yo tengo un cuadro, por cierto, no sé qué se me hizo, tal vez
Un cuadro en donde dice Jeremías llorando por la destrucción de Jerusalén. Y es un cuadro de algún pintor famoso. A mí le regalaron, no el original pues, sino que una copia, pero que me impactó cuando lo vi. Porque el hombre está viendo el cumplimiento de su profecía y no está contento con el cumplimiento de su profecía. Cualquiera estuviera dando brincos y ¿ya vieron? Le atiné, yo era el verdadero. Él está llorando. Bueno, pero mire lo que le dice Jeremías a y nos descubre un poquitito más el horizonte para que entendamos cómo es un falso profeta y uno verdadero. Entonces le dice en el verso 16, por lo tanto así dice el Señor, he aquí te voy a quitar de la faz de la tierra. Este año morirás. Porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Mire qué tremendo, Jeremías se le puso al brinco al falso profeta, sí, pero, y le repito, el profeta llorón, cualquiera diría que no tenía carácter, pero sí tenía carácter, sobre todo cuando le caía la unción. Y entonces lo confrontó. Entonces el profeta falso aconseja rebelión. Y la rebelión que aconseja es contra el Señor Dios Todopoderoso. El profeta verdadero no puede estar aconsejando rebelión. El profeta verdadero, Dios lo utiliza, hermano, para decir varias cosas que son verdad, que son genuinas y que le van a servir a la gente, no para guiarlos, sobre todo en la economía que estamos viviendo, sino que para que el pueblo tome su decisión. Esta es otra cosa que le quiero subrayar. Si un profeta pretende dirigirle a usted su vida por medio de profecías, ese profeta no es de Dios. Por favor, debe usted de tomar en cuenta esto que le estoy diciendo. Si a usted le empiezan a profetizar, ya sea por teléfono o personalmente o como sea, y le empiezan a decir, el Señor dice que usted tiene que hacer tal cosa, el Señor, ¿sabe? Una profecía, hermano, que déjeme contarle, me llevaron un CD. Uno de nuestros pastores me llevó un CD. Y para que yo lo analizara. Y lo oí y dije, ¡hala, qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde han llegado? Una hermana de la iglesia de él que se fue a buscar profecía, así ambulante, como que fuera pitoniza, lo que andaba buscando. Y entonces le grabaron su profecía. ¡Qué impresionante! No les dio vergüenza. Le grabaron la profecía y empieza el diálogo. Muy bien. ¿Qué es lo que desea? ¿Qué quiere saber? Entonces la hermana empieza y dice, yo le quiero servir a Dios. Yo sé que tengo un ministerio primario. Le decía a la hermana, sé que tengo un ministerio primario y yo quiero servirle a Dios. ¿Profeta? Su turno. Y entonces al profeta se le mete un ángel. Dice él, pues. Moroni, ¿va? No, Moroni es el de... Usted sabe que hermano, eso es bien delicado. Por eso esa es una de las razones por las que cuando las hermanas profetizan, deben de cubrirse la cabeza. A mí me da mucha tristeza cuando veo gente que ha recibido la doctrina con nosotros o con mi pastor. Y que, no, ese trapo, ¿para qué? Dicen, hermano. Bueno, está bien, no se cubra, pero por favor entonces no ore, ni profetice. Porque la Biblia dice que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. El primero que se debería de oponer es el marido. Debería decir, bueno, ¿y vos por qué no te estás cubriendo? Y el segundo que se debería de oponer es el pastor.
Y el tercero que se debería poner es el apóstol. Pero ¿qué si ahora los apóstoles, entre comillas, y pastores son los que les están enseñando a las ovejas y a las mujeres no se cubran? Y cuando eso sucede, como dice la Biblia, que lo hagan por causa de los ángeles. Entonces, la grabación de esta cosa que le estoy diciendo, se le entra un ángel al profeta y le empieza a decir, sí, así es. Incluso está grabado todo ahí, hermano. Si yo le digo, a mí me hubiera gustado pasarle muchos videos y CDs, pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de enseñar la palabra. Pero de pasadita le digo algunas cosas, porque esos son ejemplos de situaciones que están sucediendo en este momento. Y entonces, cuando está conversando el supuesto ángel con la hermana, alguien abre la puerta. Y entonces él dice, el apóstol que está guiando al profeta le dice, por favor, que estamos ocupados. Y entonces el ángel se calla. Y cuando ya cierran la puerta, los regaña. Esto es muy santo. Sí, perdón, ángel. No quiero que vuelva a suceder, dice el ángel. Sí, le pedimos perdón. Puede continuar. Yo me le quedaba viendo al hermano, ¿y qué me estás preguntando vos? ¿Qué querés? ¿Opinión mía de esto? ¿Querés? ¿No te parece extraño a vos? No, pues a mí sí me parece extraño, pero yo pues quería que tú me dijeras, ¿verdad? Y entonces le dice, sí, realmente, sí, ajá, sí, Dios tiene un ministerio primario para ti. Pero no es en la iglesia donde estás. Ya apareció el peine, ¿ah? Cazar gente por medio de profecía. Yo siento, el Señor me pone como que su tiempo en ese lugar en donde usted está ya se terminó y ahora tiene... Un momento, ¿quién puso a dirigir a esa pseudo profeta? O a ese pseudo profeta. Cuando la profecía está claramente establecido, ¿para qué sirve? Dice que sirve para exhortar, consolar y edificar, pero y también puede presentar el panorama del futuro en una profecía. Estoy viendo lo que va a suceder, pero de ninguna manera el Señor ha puesto a los profetas para que dirijan al pueblo ahora. Dios puso pastores para que ellos pastoreen y guíen al rebaño. Y puso apóstoles para que pastoreen también a los pastores. Y entonces puedan ser guiados de esa manera. Un profeta no debe de meterse a querer dirigir a la gente. Y ahora le está enseñando rebelión. Y el anterior dice, son dos, ahí van 3 profetas. El Señor no te envió. O sea que la palabra enviado, hermano, tiene que ver ¿con qué? Exacto, tiene que ver con apóstol. Esto quiere decir que este profeta, Ananías, no, al trasladarlo a la sombra, a la figura, para que nosotros entendamos en el tiempo que estamos viviendo contemporáneo, no se trata de que él se autoproclame o se promueva. Se trata de que lo envíen. De eso se trata. Y que el único que puede enviarlo es un apóstol. Por eso es que yo me opongo, hermano, a que los hermanos se promuevan a sí mismos dentro de la misión. Nuestra misión, gracias a Dios, ha crecido. Bendita sea su gracia y su misericordia. Ha crecido un montón. Entonces algunas personas se acercan para promoverse. Aquí estoy. Para meterse en la red ministerial. Y ahí es en donde a veces tenemos problemas, y hemos tenido problemas, porque yo mismo, hermano, he tenido que ir viendo, analizando, sintiendo, y decir, no, eso sí no me gusta. Fíjese usted que mi apóstol
era tan alérgico a esto que incluso, creo yo, ya no reconoció él más profetas. El primer profeta que reconoció enseñó rebelión al pueblo. El otro profeta que reconoció le estaba enamorando a su hijo del hermano apóstol, para su hija del hermano profeta, por profecía. Pero como el hijo del apóstol tenía colmillo, entonces le dijo, le voy a preguntar a mi papá, oye. Ahí le pregunto a mi papá y entonces ahí platicamos. Porque hay gente, hermano, que mete pita para sacar listón. Yo me acuerdo que aquí venía uno de ellos que profetizaban. Y yo le tenía mucho cariño, mucho aprecio. Y lo bendigo en el nombre del Señor, pero que esté bien lejos. Ahora. Y empezaba a meterle pita a uno de mis hijos para decir, el Señor me pone como que tenés problemas. Yo le decía que no, yo no tengo problemas. No, pero como que ha habido algún problema. Yo no, no, pero como que en la casa con tu esposa has tenido. Bueno, le dice que todos tenemos problemas entonces se echó una profecía de que mi hijo tenía problemas en el hogar y que por aquí, que pin, que pan, que pon. Hermano, hasta que tuvimos que confrontarlo. Y los profetas son una cosa muy bendecida, pero muy peligrosa, sobre todo si no se sujetan. Y el pueblo, sobre todo el pueblo, hermano, es engañado muchas veces porque dicen, el profeta habla de parte de Dios. En cambio, el pastor solo predica. Y no es así la cosa. Entonces, cuidado con los profetas, hermano. Pero tampoco le cierra la puerta, ¿verdad? Porque puede ser que Dios le esté hablando. Entonces, este tipo no fue enviado, no tenía un reconocimiento apostólico, se empezó a desviar y de esa cuenta aconsejó rebelión al Señor. Miremos otro ejemplo, Jeremías 29:31. Tengo que apresurarme. Envía un mensaje a todos los desterrados, diciendo, así dice el Señor, acerca de Semaías, el neelamita, por cuanto Semaías os ha profetizado, sin que yo lo haya enviado, y os ha hecho confiar en una mentira. ¿Viste qué cosa más tremenda? El tipo se les había adelantado, se le había adelantado a Jeremías, se había ido a meter entre el pueblo, así dice el Señor, y por acá. Y este hombre tenía una mezcla en él mismo, porque Semaías es un nombre que quiere decir oído por el Señor, pero el neelamita quiere decir el que viene de un sueño, o el que procede de un sueño. Y entonces aquí es otro rollo, hermano. Que la gente que siempre está soñando y soñando y soñando y soñando y soñando, y en base a los sueños fabrica su profecía y la interpretación del sueño para decirle a la gente, es que yo soñé, hermano, fíjese que yo lo soñé a usted y que se le caían los dientes y quiere decir que usted se va a morir, ¿verdad? Y lo dan por sentado. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que a veces le atinan a cosas, pero a veces no le atinan. Entonces son más peligrosos, porque son tuertos. Por eso es que un tuerto no podía entrar en el lugar santísimo según la Biblia. ¿Por qué razón? Mire, miremoslo así en algo tan sencillo. Digamos, si usted pierde, no, usted no,
Si Juan Pueblo pierde su ojo izquierdo, él no puede manejar carro porque perdió su visión periférica. Le quitan la licencia. Pero como aquí es tan bien controlado todo eso, ¿verdad? Pongamos un país en donde no sea tan controlado. Entonces, Juan Pueblo sigue manejando, pero es un atentado, hermano. Porque está así, no mira los carros de este lado, no los mira. Perdió la visión periférica, pero sí mira. Entonces, como sí mira, se lo va a poner de esta manera. Mire, pues, se lo va a poner de esta manera. Con todo respeto, porque no quiero hacer broma de eso, pero es un ejemplo. Póngale que va un hombre no vidente, absolutamente, está en tinieblas. Y usted lo va ayudando. Y él le va diciendo, ¿a dónde voy para mi casa? ¿Y usted para dónde va? Yo voy para la mía. ¿Usted por dónde vive? Yo vivo por... dígame un lugar. Misco. Yo también, le dice el no vidente, ¿verdad? Entonces nos podemos ir juntos, le dice. Claro que nos podemos ir juntos. Lo único que no cargo carro, le dice usted al no vidente. Y el no vidente le dice, no tenga pena, yo lo llevo. Le pregunto, ¿usted se sube ahí? Pero qué desaprovechado. ¿Y por qué no se sube? ¿Por qué no se sube? Porque el otro no mira. Entonces dice, no. Pero ¿y si mira con un ojo? Usted se sube. Sinceramente, y usted no sabe que él no mira con un ojo, pero si él solo mira, ¿usted se sube sí o no? Se sube, hombre. Hasta le pone para la gasolina. Pero corre riesgo. Entonces en lo profético es así. Porque si alguien viene y le dice a usted que él es Cristo manifestado, usted lo reprende. Pero si él le dice que él es profeta y le empieza a decir un montón de profecías y que en algunas le atina, usted dice, wow, eso nadie lo sabía, sí, pues. Y después le empieza a decir otra serie de veneno, ya lo mató. Si usted viera las profecías que a mí me mandan respecto a hermanos, mandaron una que decía, hey, hermano, acababa de caer alguien por ahí que yo quería muchísimo, hermano, y cae. Y entonces me manda una profecía. Yo vi en una visión a ese que cayó. Bueno, dije yo, después del trueno, pero está bueno, de todos modos está bien. Ya lo había visto desde hacía ratos, pero no había querido mandar, pero lo vi. Pero le voy a decir quién es más. Y no son de Dios. Y me empieza a mencionar ministros, hermano, que si yo me dejara llevar por eso, ni la mano les diera. Pero que están firmes en el Señor y que el otro dice que no. Que eso es bien delicado. Por favor, no se deje guiar por profecía. La profecía le tiene que confirmar a usted. Usted tiene que ser un hombre y una mujer espiritual, que le fluya el espíritu en su adentro, en su interior, hermano. Por favor. Y que cuando la profecía venga, únicamente le venga a confirmar algo que usted sabe o no. Pero no lo van a convencer por profecía que usted está pecando si usted no está pecando. No, que yo oigo profetas que le empiezan a profetizar de personas, uno por uno a la gente, y le empiezan a decir cosas, y paran la profecía y le dicen, voy bien, le dicen. Y entonces la gente por pena le dice, sí va bien, hasta se agarra a fuerza y le deja ir lo demás, ¿verdad? Ese es un terreno bien escabroso, hermano amado, bien escabroso. Entonces aquí le dice, envía un mensaje a todos los desterrados. Este cuate que solo se basa en sueños,
¿Qué soñó esto? ¿Qué soñó lo otro? ¿Qué soñó por aquí? Hermano, pero si los sueños pueden tener varias fuentes. Una es Dios. El lenguaje de Dios es sueños, y Dios habla por medio de sueños. Eso lo dice claramente el libro de Job. Yo no estoy desechando los sueños, porque a veces algunas personas vienen y me dicen, le voy a contar un sueño, aunque ya sé que usted no cree en sueños. No, usted no me entendió bien. Yo sí creo en los sueños, en los que vienen de Dios y en los que el Espíritu me da testimonio. Y entonces, la fuente número 1, Dios. Fuente número 2, el diablo. Fuente número 3, el alma. Fuente número 4, el cuerpo. El cuerpo puede ser fuente de un sueño. Se lo puedo comprobar si usted quiere. Usted nunca ha soñado que va al baño y que hay una cola interminable. Y a usted le toca de último. Y usted está. ¿Nunca ha soñado eso? Hasta que se despierta. Y se da cuenta que tiene que ir al baño. ¿Cuál fue la fuente? Su alma. El diablo quizá. Dios, para que no se hiciera pipí en la cama. Fue su cuerpo. Usted comió algo que le hace mal comer en la noche. Una buena cena que es suculenta, hermano. En la noche, ceviche de camarones con aguacate y coco y plátanos fritos y... Usted va a soñar que el anticristo lo anda persiguiendo. No me puede venir a decir al día siguiente, hermano, creo que la iglesia se va a quedar a la gran tribulación. No, usted se quedó a la gran tribulación la noche de anoche por comer desaforadamente. Entonces, cuidado con la gente que solo sueña. Yo no estoy en contra de los sueños, hermano. Y cuando alguien sueña, hermano, y sueña de Dios y no le hace caso. Quiero contarle que yo mañana estoy cumpliendo 12 años de apóstol, hermano. El Señor me llamó el 10 de enero. Dice. Hermano Sergio, ¿qué tiene que ver eso con...? ¿12 años, hermano? Parece que fue ayer. Y hermano, pero estamos hablando de la profecía, hermano Sergio. ¿Por qué se desvía del tema? Por eso es que usted nunca termina los temas, hermano Sergio. Vaya a su curso de oratoria, por favor, porque le organicen sus ideas. No, pues es que déjeme contarle que estábamos en un tunaceo hace 12 años, pero que primero toda la gente no lo sabía. Solo lo sabíamos los que estábamos tunaceándonos. Todavía no había salido. Y entonces me llama una persona, óigame, una persona de Panajachel, llorando. Hermano, me tenía cierto aprecio. Hermano Sergio, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Le dije yo. Hay algo raro en el ambiente, algo está pasándome. Yo lo puedo sentir en mi espíritu. No, pues hermano, hay algunos problemitas, pero tranquilo, oremos. Yo todavía tenía esperanza que no fuera a explotar la bomba, pero no se explotó. Tranquilo, hermano, hay que orar mucho, hermano, fulano. Es que míreme, yo tuve un sueño. No, mi mujer tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño? Mi mujer me contó que había soñado que usted le iban a poner una nueva vestidura. Pero antes de ponerle esa nueva vestidura, y había una gran fiesta en todo el pueblo.
Pero antes de ponerle la nueva vestidura, lo tenían que sumergir en una pileta y después secarlo y ponerle la vestidura. Y toda la gente, era una gran fiesta. Y cuando usted iba hacia arriba, hacia donde estaba la fuente esa, yo vi, bueno, la señora esta, le decía de esta manera, yo vi gente agazapada. Y me dijo quiénes. Y eran los que tenían lío conmigo. Agazapados y que se iban escondiendo entre los matorrales y llegaban antes que yo a la fuente y le echaban veneno para que cuando yo entrara me muriera. Hermano Sergio, ¿qué quiere decir eso? Entonces ya le solté el tamal. Le digo, lo que está pasando es esto y esto. Y claro que Él está con nosotros ahora. Eso quisiera decirle. Después de tremenda revelación, anda por donde tía Lola. Si la gente no sabe interpretar, y cuando lo logra interpretar, a veces lo logra interpretar, decide por sus propios intereses y no por lo que Dios le dice. Oh, hermano amado, yo he tenido sueños preciosos de Dios. José tuvo sueños, le salvó la vida a José y cuidó al Señor Jesús, que en ese momento era un niño, a través de sueños. José, en el libro de Génesis, también tuvo sueños. Nabucodonosor tuvo sueños. Yo reconozco que hay sueños de Dios, pero hermano, cuando alguien se basa solo en sueños y en sueños y en sueños y no hay ni espíritu, ni adoración, ni oración, ni palabra, ni discernimiento, le tengo desconfianza. Y no hay obediencia a los principios bíblicos, le tengo desconfianza. Este es el neelamita. Diga conmigo, neelamita. Neelamita. Va. Cuando alguien le presente a usted demasiados sueños, dígale, neelamita. Por favor, hay que poner los sueños en un tintero ahí y esperar a ver qué es lo que dice el Señor. Sigamos porque el tiempo me ha súper avanzado y yo necesito. Mire, este es otro Ezequías, no es el mismo que leí al principio. ¿Cuántos han leído este capítulo? ¿Cuántos han, más o menos? Pocos, ok. No se lo voy a leer todo, solo le voy a contar a grandes rasgos. Y dice, y Ezequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. O sea, era impresionante lo que había hecho, hermano. Impactante, ¿va? Y decía, así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Yo me lo imagino. Y había un profeta ahí de Dios que se llamaba Micaías. Iban a ir a la guerra. Y entonces el rey de Judá dijo, no, pero consultemos otro profeta. Llamaron a Micaías y Micaías inicialmente les dijo, sí, está bien, vayan, todo va a ir bien. Y el rey sabía que le estaba diciendo lo que no era. Y le dice, ¿hasta cuándo voy a hacerte jurar que me digas la verdad? Dime la profecía. Bueno, le dijo, ¿ya que insistes? Yo vi a todo Israel disperso por los montes. Y el Señor me dijo, estos no tienen pastor ni tienen señor. Mejor que cada uno se regrese a su casa. Ya viste que te dije, por eso es que no me gusta llamar a siempre me profetiza en contra de todos mis planes. Y entonces este Sedequías, hijo de Kenaana, llegó y le pegó. Y le dijo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios de mí para meterse en ti? Y entonces le dijo Micaías,
ya les explicó cuál había sido la visión. Ya les acercó el zoom y le dijo: yo vi al Señor y estaba y al ejército de los cielos, y los espíritus venían y le proponían algo al Señor. Y el Señor decía: no, esto no, esto no. Estoy, si quiere, incluso dramatizando y parafraseando lo del primer libro de Reyes 22. Esto no, esto no, esto no. Hasta que llegó un espíritu y le dijo: yo voy a hacer caer a ese rey en la batalla. ¿Cómo lo harás? Yo voy a meterme en sus profetas y voy a ser espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y el Señor le dijo: permiso concedido. Entonces viene otra forma de profecía que sí es sobrenatural, que es, él estaba seguro, ese profeta Sedequías estaba segurísimo que lo que él estaba diciendo venía de un espíritu. Lo que no sabía es que era mentira, porque su corazón no era recto y se había vendido al rey. Hay que suplicarle a Dios que cuando nosotros vamos a dar una palabra, de veras, hermano, no hay que tomar livianamente esta situación. No hay que tomarlo livianamente. Hay que profetizar. Y nosotros no vamos a impedir ni el hablar en lenguas ni profetizar. El pueblo tiene la obligación. El pueblo tiene la obligación de discernir. Y nosotros también, los ministros, y sobre todo hermanos que están en el micrófono. El privilegio no es micrófono. Hermanos que les toca el privilegio de llevar el micrófono. Y por cierto, ese privilegio, se hace un cuadro, hermano. ¿Cómo se hace? Se hace un cuadro. Cada pastor asigna gente. Hermanos, yo les ruego a los pastores de esta congregación que me ayudan a pastorear a la gente, que pongan gente con lances proféticos para discernir, porque a veces no lo hacen de esa manera y tienen que ser muy... Es uno de los privilegios. Todo el culto es importantísimo. Todo, la ofrenda, ya lo hemos enseñado, es importantísimo. La alabanza, la adoración, pero la profecía también, hermano. Incluso para decir hasta aquí, ya no es de callar a la gente. Ya cállese, ya, baja la voz, ya está, ya. No, así no debe ser la cosa. Por favor, instruyan a los hermanos que no están en este momento y júntenmelos, por favor, si quieren yo les hablo. Tal vez lo que habría que hacer es tener, en primer lugar, haber adorado junto con el salmista que está dirigiendo y tener un sinergismo con él en adoración. Ya cuando empieza a ministrar los dones y todo, está con el salmista y el salmista, el director, viendo al que está dirigiendo. Entonces ya, si él considera que ya no más, entonces él le debería de hablar al salmista y hacerle señales de que canten, para no callar a la gente así en seco. Entonces los hermanos empiezan a cantar el teclado y ya la gente que estaba profetizando se da por enterada que ya se terminó el tiempo de profecía. Así debe ser. Seguimos. Yo creo que no va a dar tiempo a preguntas, Willy. Pero bueno. Tal vez sí, ¿verdad? ¿Debería de haber preguntas o no? Bueno, déjenme así rapidito. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Primer libro de Reyes 22:11. Que esta es una profecía motivada por espíritus.
Hay otras profecías que son de la carne, pero este es de espíritus. Miremos otro versículo. Está hablando de los falsos profetas. El anciano y venerable es la cabeza, y el profeta que enseña la mentira es la cola. De esto hemos platicado cuando hemos enseñado del dragón, la cola del dragón que arrastra las estrellas y todo eso. Pero lo que yo quiero enfatizar en este momento es que ese profeta se salió de su jurisdicción. Ese profeta, sobre todo en ese momento, su papel era, el papel de él era profetizar, no enseñar, y mucho menos mentira. Entonces, mire hermano amado, le voy a decir esto. Hay dos ministerios a los cuales Dios los usa generalmente con las 5 unciones. Dos ministerios. Uno es el apóstol y otro es el pastor. El pastor debe de equiparse, eso lo dice Jeremías, eso lo dice Ezequiel, para hacer 5 funciones. El pastor debe de hacer 5 funciones, y no puede hacer las 5 funciones si no tiene 5 unciones. El pastor. El apóstol también. Pero el evangelista, el profeta y el maestro no tienen esa diversidad. Ellos tienen que suscribirse a lo que Dios les puso a hacer. Y no, digamos, un profeta que se meta a enseñar, hermano, va a cometer errores bien tremendos. Un profeta que se quiera poner a sentar doctrina, descalabró todo. El evangelista es evangelista y tiene que hacer la obra de evangelista. Eso lo vemos nosotros. A Felipe, hermano, se convirtió toda Samaria. Y Felipe el evangelista ni siquiera fundó una iglesia. Y dijo, bueno, pues aquí se me convirtieron todos. Aquí ya tengo, ahorita ya la hice. Ya tengo mi ministerio, voy a comprar un terrenito por ahí. Voy a hacer una mega iglesia donde quepa todo este gentío. Y aquí ya tengo la iglesia de Samaria, más grande que la de Jerusalén, para que vean que no soy apóstol, pero mire que tengo más gente. No, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Inmediatamente un mensaje de texto, hermano, en BlackBerry. Urge equipo apostólico en Samaria. Se ha convertido toda Samaria, hasta el brujo de la boca del monte. Inmediatamente los apóstoles agarraron el siguiente vuelo, llegaron, hicieron lo que tenían que hacer y él se quitó de en medio. ¿Usted cree que hoy se quitaría de en medio un Felipe después de haber conquistado unas 20,000 personas en algún lugar? Y que ya tiene 20,000 de auditorio, ya tiene 20,000 personas que lo oyen noche tras noche, y de repente se aparecen los apóstoles. No, a mí me costó esto. Si usted quiere lo dejo predicar una noche, pero a mí me costó. Bueno, a mí ya me han dicho eso. A mí me lo dijeron la vez pasada, hermano, que iba a poner una disciplina, y me dijo, no, este es mi trabajo de 14 años. Dije yo, bueno, ese trabajo de él no es del Señor, está bien. Y así que tuve que salir yo, agarré a mi esposa que andaba conmigo, le dije, vámonos, chinita, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasó, mijo? ¿No vas a predicar? No, me acaban casi de echar. Le dije, venite para acá, mamadita linda. Afortunadamente tenía un carro por ahí, más o menos le atino, medio me oriento. Porque yo soy de Oriente, entonces me oriento. No soy de Oriente, mi familia es de por allá, de donde al sartén le dicen fridera, le he contado, ¿verdad? Y entonces, me fui a hacer mi maleta en el hotel, conseguimos un boleto para Los Ángeles.
Ya cuando me buscaron, había llegado el arrebatamiento. ¿Pero usted cree que Felipe hizo eso? Bueno, en primer lugar, Felipe no estaba en pecado, ¿verdad? Pero usted cree que no, aquí no entran los apóstoles. Se le entregó la iglesia, porque él sabía a lo que lo había llamado el Señor. El profeta debe saber a lo que lo llamó el Señor y debe de dejar de meterse en cosas que no lo llamó el Señor. No hay preguntas, ¿verdad? Tal vez si me ayudan, ¿por qué no se pasan los pastores? Sí, pero para que les ayuden. Hacemos un cambio con las hermanas si no les molesta. Y se pasan para acá, aquí enfrente. No se me van a ir lejos porque vinieron temprano y se quedaron en la primera fila, entonces tampoco las vamos a quitar. Y ustedes, pastores, tú también, Elmer, se pasan para allá. Sí te alcanza la batería, vamos, de tu computadora, pues. Y le ayudan allá a los hermanos. Tú también, si me haces favor. La otra hermana, ¿qué se me hizo? Sí, se sentó ahí. Ah, bueno. ¿Estás bien ahí? Perdona que te haya solicitado la silla. Solamente para que... Muy bien, vamos a dar tiempo a las preguntas en un momento. Mientras los hermanos ahí se organizan. Entre todos. Vamos a ver. Mire este otro. Primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 18. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Ya aquel cuate que se empieza a promover él mismo, ¿verdad? Yo soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Creo que cuando uno recibe una orden de parte de Dios, el Señor es el único que le puede cambiar a uno la orden. Por un sentimiento profundo en tus entrañas, que es el Espíritu Santo. Pero hay gente que le dice a uno: yo siento tal y tal cosa, hermano, para guiarlo a uno. Entonces uno tiene que decirle, y yo le aconsejo: hermano, deje que yo lo sienta también. Hoy, porque si no, lo van a estar manipulando, dirigiendo, y no debe ser así. Vamos a ver. Mire este, hermano. Me voy rapidito solo para leer, porque veo que llegan muchas preguntas ahí. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, en Nehemías 6:12, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Contratar profetas para extraviar a la gente. No puede ser, hombre. Entonces aquí ya entra el elemento money, dinero. ¿Cuántos no entendieron money? ¿Y no que no habla inglés, pues? Bien que habla inglés, es bilingüe muy bien. Mire este otro, hermano, Miqueas capítulo 2, verso 11. Si un hombre, andando tras el viento y la falsedad, hablara mentiras, diciendo: les voy a hablar del vino y del licor, ese sería el profeta que merece este pueblo. En otras palabras, aquí está hablando claramente que la función profética, en ese tiempo por lo menos, era de abrir la cortina y enseñar a la gente lo que Dios quería, pero no lo terrenal, no para lo que a Él le gusta. Hay cristianos que no les gusta el vino, sino que les fascina. Cristianos. Y como hay versículos, no, que no es por lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Y yo llego a veces a algunos restaurantes, hermano, cuando me dicen: ¿qué va a beber, pastor? Y yo, como mi bebida preferida
¿Sabe cuál es? Agua. Tráigame una botellita de agua al tiempo, por favor, y un vaso con hielo aparte. Ahí y ya cuando regresan, me han dicho, no una vez, varias veces, mire, y se puede tomar vino. Bueno, le digo yo, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? No, es que aquí vino fulano, sutano, mengano, pidieron una botella de vino, después pidieron una de whisky, después no, de veras, hermano. ¿Quién, le digo yo? Fulano, de veras, sí, hermano. Cerveza. Y su himno preferido es que chabocha la chevecha que se sube a la cabeza. Y después se ponen a profetizar. ¿De qué van a profetizar? ¿De la cabecha o de la chevecha? Bueno, tengo que finalizar para dar tiempo a la... ¿cuánto tiempo tengo que estar hablando, hermano, que me estás grabando, por favor? ¿Cuánto? Me pasé 4. Entonces, así rapidito, este profeta llamado Barjesús dice, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Entonces, lo que hace un falso profeta es torcer los caminos rectos del Señor. 13:6 del libro de los Hechos. Miqueas capítulo 3 verso 5, así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Es decir, los extravían, los hacen pecar. Errar en el blanco es pecar, es la palabra amartia. Y dice acá, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, le declaran yihad, guerra santa. O sea, hay un montón de profetas también. Estos. Solo leo 23:3 de Jeremías. Pónganle esta cosa a los hermanitos ahí para que no oiga yo todas las toses porque tengo un buen monitoreo. Entonces que pongan el micrófono ahí. Porque siento como que están contando pisto, se oye. Eso es. Muy bien. Dice Jeremías 23:13, además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal. Qué bárbaros. Y eran profetas supuestamente de Dios, profetizando en nombre de un Dios distinto, hermano. Pero el verso siguiente, oiga, porque es bien importante, por eso sí vale la pena que uno mire, que uno al discernir al profeta, mire quién es y cuál es su comportamiento. Por eso lo dice la Biblia en el libro de Hebreos. Pero mire el siguiente verso de este Jeremías 23:13, es decir, el 14. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Hermano, qué barbaridad. Que Dios nos guarde. Porque esto es sombra de la iglesia. Ezequiel 22:25, Biblia Félix Torres Amat. En medio de ella hay una conjuración de falsos profetas. Se juntan, se atraen, se defienden. Como león rugiente que arrebata la presa, así han devorado las almas, han recibido ricas pagas y han aumentado en ellas las viudas. Por eso, hermano, mire, yo insisto en esto que le digo, y yo respeto cómo pueden subvencionar o subsidiar, o cómo decir, pagar lo que se tiene que pagar cuando se hace un congreso, porque sale caro. Pero yo no estoy de acuerdo con que le pongan una cuota, hombre. Venga a oír la profecía de por aquí, la profecía de por allá, al profeta no sé cuánto,
traiga tanto, cuesta tanto. Hermano, a mí me parece ya eso terrible, hombre. Yo no sé si estoy actuando mal, pues, pero yo particularmente, hermano, no, yo no me pongo a cobrar. Me preguntan a veces cuando voy a alguna actividad y no trajo sus cassettes, hermano. ¿Cómo así? Les digo, no es que todos traen cassettes para vender. Pero hay gente que sí, eso es lo que hace. Y como uno no tiene esa maldad, ¿verdad? Incluso aquí había gente que se nos sentaba por allá. Por eso ahora le digo a mi esposa, siéntate tú aquí, por favor, y aquí vigilas todo. Pues se nos sentaba gente por allá y que pirateaban y sacaban el mensaje y lo salían a vender. Hermano Sergio, pero ustedes lo venden desde luego, si ahí están, pero eso es un departamento de producciones, pero si usted lo quiere comprar y piratearlo, ese será problema porque no tiene derechos reservados para eso. No es negocio lo que estamos haciendo, pero esta gente, ricas pagas, hombre. No puede ser, hermano. Mire, yo no me las quiero llevar de San Sergio, pero no puede ser, hombre. Vamos a ver. Se visten incluso es decir, su apariencia extraña, según Zacarías 13:4, y hablan muy bien de ellos. Y el adivino. Ok, vamos allá. Allá, las preguntas, porque si no, aquí nunca voy a finalizar y eso tampoco está bueno. A ver, desembuchen, hermanos. Ahí tienen misericordia y filtran las que deben de ser filtradas. Pues, ¿cómo entonces, apóstol, cómo reconocemos a los verdaderos profetas? Bueno, repita desde que dijo buenas noches, ¿verdad? Creo yo que deben de estar las tres funciones que le dije: edificar, equipar, consolar. Debe de haber Biblia, la ley y el testimonio. Si no contestan conforme a este dicho, es que no les ha amanecido. Sus acciones, el Espíritu Santo que mora en ustedes, tiene que enseñarles también en quién está la unción. No se debe dejar llevar por emoción, sino que por la unción. Por lo menos eso es lo que dice la Biblia. La unción que mora en vosotros, esa unción os enseñará todas las cosas. Entonces allá adentro, por muy nuevo que sea, van a haber cosas que usted va a decir, eso no me parece, eso no está bien, y van a haber cosas que chocan. Entonces debemos de hacerle caso también a esa vocecita que Dios nos habla allá dentro de nuestro corazón. Sigamos. Dice, mi hermana tiene 11 años, tiene regularmente sueños que tratan de cosas en el futuro. Muchos de los sueños son sobre cosas malas que nos pasarán. Siempre nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero cuando no lo hacemos, las cosas no suceden. Ella es una profeta. ¿Cómo hacer para que ella deje de soñar cosas malas que pasarán? Yo no creo que ella sea una profeta. Yo creo que habría que traerla para que la examinemos. Ahí un equipo ministerial. Hay que oírla, habría que ver cuál es tu background, cuáles son tus ancestros. No quiero asustar ni acusar, pero mucha gente, hermano, tiene tendencias como a la adivinación, porque eso viene ancestral. Entonces eso hay que cortarlo. La profecía es para consolar, edificar, exhortar, no para asustar. ¿Verdad? Entonces, ya con eso, ella un día se levanta y dice, yo soñé tal y tal cosa, yo soñé que este domingo no tenemos que ir a la iglesia, sino que tenemos que ir a no sé dónde, porque si no, en la iglesia, y ahí ya los está dirigiendo. Entonces, hay que tener cuidado. A mí me gustaría mucho que un equipo de la iglesia la oyeran,
y oraran por ella y a ver qué dicen ellos, ¿verdad? Hay grupos muy poderosos en oración dentro de la iglesia, porque se necesita eso, que se ore, no solo de hablar, ¿verdad? Sino de orar. Tráigala un viernes en la mañana, ahí mi esposa va a estar con un grupo de hermanas que le ayudan, y entonces la van a poder oír y ver que sigamos, hermano. Hay varias preguntas que están relacionadas con la profecía personal. ¿Qué se puede hacer cuando una persona se acerca a dar una profecía directamente a otra? Yo le recomiendo, óigame lo que le voy a decir, no importa si la persona que le está dando la profecía es un pastor, pero si usted tiene pastor y no es él, debería de pedirle que se la diga enfrente de su pastor. Más o menos, perdóneme el ejemplo que voy a poner, más o menos como cuando hay una parejita, ¿verdad?, que están ahí en un noviazgo. La mujer debería de decirle al hombre, mira, si esto va en serio, yo quiero que hables con mi pastor. Ya si él dice, no, pero no hay que tomar las cosas tan a la ligera, va, entonces soltame la mano, por favor, porque vas muy ligero. Pero, lo va a tener que presionar, si él está ahí, entonces él va a darse cuenta que usted tiene una autoridad. Entonces, al darse cuenta que tiene una autoridad, va a moderarse. Lo mismo tiene que ser en la profecía. Usted le dice al profeta, ¿sabe qué, hermano? Le agradezco mucho, no me diga nada, por favor, porque la instrucción que tenemos es que mi pastor me va a oír. Ahí eso donde está en la Biblia. Entonces, dígale usted, está en la Biblia. Dice que el que profetiza, que profetice y que los demás juzguen. Entonces el que va a juzgar aquí es mi pastor. Entonces véngase y déme la profecía enfrente de él. Y yo juzgo, o juzga uno de los pastores que me ayudan, o uno de los ancianos. Sí, porque si no, le pueden hasta sacar el modo de andar. Porque hay gente que solo anda viendo, y ese hermanito, qué carro el que trae, ¿verdad? A mí se me hace que se debe tener fichas, hay que lanzarle sablazo. El Señor me mostró, y que por aquí, que por allá, y que que hay, que y que un momento. Con el pastor, sigamos. Amén. Hermano apóstol, muy buenas noches, le bendiga. Recibo en el nombre de Jesús. Dice, ¿en qué capítulo de la Biblia se nos enseña que la mujer se tiene que cubrir la cabeza? 1 Corintios capítulo 11. Todo el capítulo 11 hay que leerlo porque es contextual. Pero también tenemos estudios en donde se explica todo el capítulo 11, porque hay mucha controversia en algunas iglesias que no les gusta. Está bien, nosotros respetamos que no les guste, ¿verdad? Pero por lo menos acá no queremos que profetice nadie que no esté en el contexto de 1 Corintios capítulo 11. Sigamos, hermano. Es como que si viniera un cuate, un hombre, y se cubre la cabeza y se pone a profetizar, lo callamos. A ver. ¿Cuál sería la diferencia entre la función de los profetas del Antiguo Testamento y la función de los del Nuevo Testamento? Los del Antiguo Testamento tenían una autoridad más marcada de organización que los del Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento tienen una función espiritual en donde señalan las cosas que habrán de venir. Tienen una función muy hermosa, muy linda, que ya le hemos explicado. Incluso tuvimos la actividad esta profética en el mes de diciembre. Sería muy bueno que consiguiera el material. Estuvo muy bonita la actividad y ahí se puede ampliar bastante. Pero no se pueden poner a mandar. En cambio antes sí mandaban. Y que son distintos ministerios, porque cuando Dios dice del ministerio profético de esta nueva economía, aparece en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, que es cuando Jesús resucitó y subió, empezó el nuevo ministerio.
Eso quiere decir que el otro quedó, no en el olvido, pero quedó en otra función que se va a volver a dar cuando venga la gran tribulación. Entonces van a aparecer profetas como en el Antiguo Testamento. Sigamos, hermano. Hay varias preguntas o sí, inquietudes acerca de los sueños. ¿Cómo discernir cuando son sueños del alma, cuando son sueños de Dios, cuando son sueños del enemigo? Mire, por alguna causa que desconocemos, parecería ser que el último sueño, ya cuando uno se va a despertar, incluso los estudiosos le llaman a ese último sueño como el más místico de todos. Como que ese sueño habría que ponerle más atención. Yo no sé si es por eso o es porque es el que uno se recuerda. Porque usted no se recuerda todo lo que sueña. Usted sueña todas las noches, pero no se acuerda de todo lo que sueña. Nosotros soñamos, siempre soñamos. Si verdaderamente dormimos y caemos en un sueño profundo, tenemos que soñar. Pero los sueños que nos recordamos son los que hay que analizar. Entonces, para empezar, creo yo que el Espíritu te da testimonio. Dice la Biblia que soñó un sueño Nabucodonosor. Y era tan tremendo el sueño que se le fue el sueño. Así dice, que a causa del sueño se le fue el sueño. En otros pasajes dice, se turbó su espíritu. Entonces hay sueños que lo preocupan a uno, pero más allá de lo normal. Entonces esos sueños hay que ponerles atención. Imagínense que el rey, que Faraón empezó a ver quién le podía interpretar su sueño. Es porque eso lo tenía inquieto. Entonces los sueños de Dios, y que Dios quiere que tengan interpretación, son sueños de esa naturaleza, que uno le tienen, hermano, su corazón que le palpita y dice uno, no, pero esto tiene que tener un resultado. Voy a buscar. Cada vez que uno tiene una profecía, un sueño, un mensaje, siempre tiene que haber una interpretación, si es de Dios. Sí, hermano. ¿Qué diferencia hay? ¿Sabe qué? Perdón, el tema ese es bien amplio. Entonces, obviamente, esto que le estoy diciendo, seguramente, superficialmente le puedo haber satisfecho a algunos. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar un tema hacia eso para poderle orientar mejor. ¿Sí, hermano? ¿Qué diferencia hay entre la unción profética y un ministerio profético? La unción profética es lo que acompaña al ministerio profético. Es decir, un profeta verdadero camina y su perfume, su aroma de profeta envuelve a la gente que lo acompaña. Y esos también pueden estar profetizando porque los está salpicando, por decirlo así, la unción que cayó sobre esa cabeza ministerial. Pero no es que el otro tenga un ministerio profético. Saúl, entre los profetas, Saúl no era profeta, pero venía una compañía de profetas, lo envolvieron y a él le cayó también el espíritu de profecía. Sigamos. Hay preguntas de cómo en la misión se reconoce a los profetas. Bueno, esa es una buena pregunta, muy buena. Cada uno de los pastores que tienen, y eso es algo que los hemos estado enseñando últimamente a los hermanos, bueno, últimamente hace unos 3, 4 años, pidiéndoles que lo hagamos de esta forma, que nadie nombre profetas en su iglesia. Es decir, que no me resulte alguien diciendo, hermano apóstol, Dios te bendiga, te presento a mi profeta de la iglesia, sino que quedamos en uno de los retiros que la forma va a ser que si alguien dice, hermano, me parece que hay una persona en la iglesia que tiene lances proféticos y que Dios lo está desarrollando como un profeta,
entonces que lo traiga al presbiterio apostólico y entre todos lo examinen, y entonces en el apostólico y profético, dentro de los cuales ya están reconocidos, y entonces digamos, sí, el Señor me da testimonio que es un profeta, reconozcámoslo, porque el Señor lo ha llamado a eso. No nombrémoslo, porque el único que nombra es del Señor, pero reconozcámoslo, pongámoslo en observación. Ese sería el primer paso, ponerlo en observación si no lo conocemos. ¿Por qué decís vos que él es profeta? Porque profetiza. No, entonces no. Si es solo por eso, no. Hay que observarlo. Creo que eso tendría que ser uno de los pasos. Y qué bueno que me hicieron la pregunta, porque hay que volvérselo a repetir a todos los pastores en el próximo estudio pastoral. Lo vamos a hacer. Sigamos, hermano. Un evangelista, un maestro o un profeta, según usted enseñaba, no puede desempeñar las 5 funciones ministeriales. Sin embargo, la pregunta es si puede trabajar en su ministerio bajo las 5 unciones. Sí, desde luego, pero a lo que yo me refiero, así debería de ser. Pero es que mira, pues, si él está trabajando en su ministerio bajo las 5 unciones, digamos un pastor, perdón, un evangelista, que formó su propio equipo, que no sacó 10 hermanos de aquella iglesia, 10 de la otra y 10 de la otra y los va a pastorear, porque esos ya tienen su pastor. Pero gente que él engendró y que caminan al lado de él los debería de pastorear. Pero entonces ya no es solamente evangelista, es un pastor y como tal está funcionando en cinco unciones. Pero si es evangelista neto, él lo que tiene que hacer es sujetarse a un pastor o a un apóstol y fluir. Salir, ser enviado, fluir, salir, ser enviado y volver a su base. Así debería de ser, sí, hermano. Pero sí, puede fluir, puede tener las 5 ministraciones para poderlas trasladar. Todas las deberíamos de tener. Hermano apóstol, ¿hay mujeres profetas? Sí, hay mujeres profetas. Sigamos. Perdón, le voy a contestar un poco con... Sí hay. ¿Por qué digo yo que hay? Número 1, porque en el Antiguo Testamento... pero usted dijo que eran distintas. Sí, espéreme, no me interrumpa. En el Antiguo Testamento habían varias profetisas. Hulda, Débora, María, habían varias profetisas. Y el pacto en el que nosotros estamos, dice la Biblia que tiene mejores promesas. Es mejor, el pacto que tenemos es mejor que el antiguo. ¿Cómo voy a convencer yo a una hermana de que este pacto es mejor si en el antiguo podían haber profetas y ahora ya no? No sería mejor el otro, para ellas. Entonces, por eso digo yo, sí hay profetas y por algunas otras cosas que vemos en la Biblia. Sigamos, hermano. Con respecto a la pregunta anterior, hay algunas preguntas que dicen si hay un pastor, ya tiene su iglesia y después es reconocido como profeta, ¿cómo queda entonces en ese sentido? Sí, lo mismo, porque él está funcionando como pastor y entonces debería de estar con las 5 unciones que a su vez lo están equipando a él, ¿verdad? Y dentro de ellas lo profético, desde luego. Sí, hermano. Varias preguntas sobre si un profeta se puede equivocar y a la vez también varias que dan testimonio de hermanos que han recibido profecía, que ha sido de bendición, que se han cumplido, pero que luego la persona que les dio la profecía, por X o Y razón, ya no está en la iglesia, saben que cayó, saben que está en pecado, etcétera. Las personas, los hermanos, tienen duda de qué pasó en ese instante respecto de sus profecías. ¿Cuál era la primera, recordar? Que si se pueden equivocar los profetas. Sí, claro que sí. Digamos, el tremendo profeta Samuel se equivocó varias veces. Y una de ellas la podemos ver cuando iba a ungir al rey de Israel y vio al hijo mayor de Isaí, dijo: verdaderamente delante de mí está el ungido del Señor. Y el Señor le habló, le dijo: no, le dijo, ese no es mi ungido, porque el hombre mira lo de afuera, lo de afuera, pero yo miro el corazón. Entonces se equivocó rotundamente ahí, ¿verdad? Pero no era falso. Él no era falso. A otros profetizaron algo que Dios les dijo, pero que Dios
en algún momento cambia eso porque mira el corazón de la persona a la que le habían profetizado. Ejemplo, Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Profecía que venía de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? No la destruyó en 40 días, la destruyó en 400 años. Entonces, ¿se equivocó el profeta? No, Dios le dijo que hiciera eso. ¿Qué pasó? ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivoca. Lo que pasa es que todo el pueblo, 120,000 personas, se arrepintieron en polvo y en ceniza. Dios los perdonó y dijo: la profecía que había mandado la suspendo. Se queda pendiente. Si se siguen portando mal, les voy a dar unos años más para ver cómo funciona la cosa. Y por último, si destruyó Nínive. Sí se puede equivocar el profeta. La otra pregunta, ¿cuál era? De los que les dan profecías y después caen. Pero eso es como que un pastor predicó un gran mensaje y después se fue al mundo. Pero eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Mientras estaba predicando el mensaje, era de parte de Dios. Ya cuando cayó, pues ya hay que orar por él, porque si no, le van a demandar más, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así que no se inquiete por eso. Si fue de bendición y todo, gloria a Dios, ore por esa persona. Sigamos. Para poder discernir si una profecía es falsa o verdadera, ¿es suficiente que el profeta no conozca de la situación de la que están profetizando? Esa está muy bonita, esa pregunta. Porque, pero la respuesta es no. La respuesta es no. Pero es más creíble para uno, si no le saben nada, ¿eh? Que alguien se suba aquí y me dice, y me empieza a decir: usted, así dice el Señor, que lo veo a usted y tal cosa. Eso es más impactante para mí. Pero no necesariamente, porque había gente que llegaba con los profetas, por ejemplo, que llegaron con el profeta Samuel y le querían preguntar por las asnas que habían perdido. Entonces le tenían que informar: mira, se perdieron unas asnas y estamos buscándolas. Bueno, vamos a orar. Aunque no fue así la respuesta, sino que él actuó el Señor de otra manera. Respecto a las asnas que andan buscando, ya aparecieron. Pero generalmente sí se le puede informar al profeta, o él puede estar enterado y dar una palabra de parte del Señor. Sigamos, hermano. ¿Podría alguien ser profeta sin ser israelita? Hoy sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Sigamos. ¿Fue Balaam un profeta genuino pero caído o nunca lo fue? Bueno, como que tuvo una involución, porque primero la Biblia le llama profeta y después le llama adivino. En el libro de Josué dice que mataron al adivino Balaam, pero con anterioridad se le decía profeta, y con la palabra hebrea profeta. Entonces a mí me parece que él involucionó. Sigamos, hermano, que si era genuino. ¿Cómo sé que la profecía que doy es de Dios o no? Ay, hermano, uno lo sabe, el Espíritu casi le revienta el corazón a uno, hermano. Y ahí hay otra cosa, que tiene que haber fe. Y uno se conoce a uno mismo, uno conoce si uno es temeroso de Dios o no. Si lo que quiere es apantallar, uno lo conoce, pero está recibiendo una palabra, entonces hay que lanzarla. Pero uno sabe, hermano, uno sabe perfectamente cuando aquello viene de Dios. Sí, hermano. El hermano también tiene duda de que cuando él viene dispuesto a ser usado, Dios lo usa y profetiza, pero cuando no. Sí, porque ahí actúa la fe. Y la profecía debe ser, según la Biblia, el que profetiza, dice la Biblia, que profetice de acuerdo a la medida de fe, a la fe que tenga. Entonces, sin fe va a ser un poco difícil. Entonces, si viene dispuesto, tiene que ver un poco con fe. Sí, hermano. ¿Debe un pastor de una misión consultar con un profeta de otra misión para tomar decisiones? Yo creo que sí, eso es lícito, porque no se trata de misión, sino que del cuerpo de Cristo, pero debe de respetar su cobertura, definitivamente, ¿verdad? Debe respetar su organización, pero él a nivel
devocional, puede hablar al profeta y decirle, mira, ora por mí, fíjate que tengo tal problema. Claro que sí, si no sería un despotismo tremendo. Sí, hermano. Ok, aquí dice, ¿por qué cuando hay una profecía que está corrigiendo al pueblo, le quitan luego el micrófono? Y cuando la profecía es para bendecir al pueblo, entonces sí le dejan el micrófono. ¿Me puede explicar? Habría que ver a cuál profecía se refiere. Yo no he visto eso. Sin embargo, cada uno de los hermanos que usan el micrófono para ministrar deben de tener cuidado también de discernir qué es lo que está pasando. Entonces, y por eso es que decía hace un momento, si el hombre discernió que aquello no era, entonces lo quita, ¿verdad? Porque a veces sí se siente, eso no es de Dios, lo quita, ¿verdad? Pero debería de haber alguna otra forma más sutil, ¿verdad? Ponerle la mano así al hermano en el pescuezo y empezarlo a apretar, algo más sutil, ¿verdad? Solo para que se despertara, hermano. No lo vayan a hacer, por favor. Sigamos, hermano. Un profeta me dijo que me daba boca de profeta. ¿Cómo activo el don y confirmo que es así? El profeta no puede dar nada más que la profecía. Y realmente debe de fluir de parte de Dios. Nosotros sabemos que de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿verdad? Entonces el profeta te puede decir, en ti hay tal unción, pero no te puede entregar algo así, porque es que eso ya es algo que entrega a Dios, ¿verdad? Hay que ser mesurado. Pero eso también es bueno, los profetas tienen un arranque así que hay que frenarlos a veces, y eso es bueno. Yo prefiero trabajar con gente que hay que frenarla y no a los que hay que arrear, ¿va? Y el profeta a veces es problemático para eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios por los profetas. Nosotros tenemos varios profetas en la misión que a veces uno dice, te parece loco, pero no es loco, ¿va? Le atina de una manera impresionante y hace cosas que tal vez uno ni siquiera hace, y dice, pero le atina y viene de Dios. Entonces hay que saberlos también. En el caso mío, tengo la dicha de que la mayoría de los profetas de la misión son hijos espirituales. Y entonces me aman, me respetan, pero también cuando tienen que decir algo, lo exponen. Y yo los motivo a que lo expongan. Tienen algo que decir, díganlo, por favor, ¿verdad? Así me enseñó mi pastor a mí, aunque se molestaba a veces cuando yo decía cosas que no le parecían. Pero le decía, usted dijo. Tenés razón, me decía. Ya, todavía bravo. Tenés razón. Sigamos. He visto por televisión que se hacen las invitaciones a participar a escuelas proféticas, emocionan a la gente a que se involucre, pero aumenta el riesgo de confundir. Absolutamente. La pregunta es, ¿no cree que decir escuela se puede malinterpretar? Sí, se puede malinterpretar. Nosotros tenemos escuela profética y creo que se puede dar lugar a mala interpretación. El nombre surgió hace mucho tiempo cuando mirábamos a los profetas, a los hijos de los profetas, en una especie de escuela profética en el tiempo de Elías. Y entonces, y por eso le pusimos así. Pero nosotros tratamos de anunciarlo dentro de la misma misión. A mí me parece que ese tipo de cosas proféticas, anuncios proféticos que hacen para jalar gente, definitivamente no está bien. El que debe de dar esas instrucciones es el pastor de la casa o el apóstol de la casa. Pero que traen al profeta, super profeta intergaláctico, fulano de tal, pues será intergaláctico, pero habría que ver si el pastor de la iglesia no invita a que vayan, la gente no debería ir. Porque al pastor le dieron trompeta de plata y la trompeta de plata es para convocar. Sigamos.
¿Hasta qué punto es real lo de las compañías proféticas en este tiempo? Sí, hay compañías proféticas. Yo me he topado con un par de dos compañías proféticas, ¿sí? Donde vienen varios profetas, hermano, y son tremendos. Pero hay que discernirlos. Yo me topé una vez en Oregon con una compañía profética. Yo estoy predicando y cuando ya voy a predicar me dicen, hay unos profetas que vienen del Canadá, están ahí sentados. Y yo va de ver, decía de plano que los canches han de ser, pero como todos los hermanos en los Estados Unidos son canches, ¿verdad? Entonces uno no lograba distinguir. Hasta que llegaron al fin y eran una compañía profética, hermano. Pero mire cómo se me acercaron. Yo no quería hablar con nadie porque generalmente no es indirecta, pero después de predicar no me gusta, quisiera estar tranquilo, solito o medianamente acompañado, para que baje el adrenalinazo, no sé cómo explicárselo. Y entonces me les escabullí, que me dijeron que querían hablar conmigo, les escabullí y me fui a la oficina del pastor. Y al ratito llegó el pastor, hermano, ahí están los profetas, quieren hablar con usted, dicen que por favor ore por ellos. Que pasen pues. Pasaron los profetas y el profeta mayor, un señor ya de edad, hermano, me empezó a hablar en mi idioma natal, ¿va? Y en español, no. Me empezó a hablar y me dijo, yo quiero que recibimos la palabra, y yo muy humilde, y queremos que nos bendigas, bendícenos por favor. Entonces yo empecé a orar, amén, y yo me paré aquí en el escritorio y ellos allá, Señor, en nombre de Jesús, y empecé a orar. Entonces después me dijo él, ¿me permites ahora que oremos por ti? Amén, dije yo, ni modo, ¿verdad? Entonces ahí mismo donde estábamos, entonces ya yo no me arrodillé ni nada, sino que me puse así, sobre el escritorio. Y entonces él empezó a orar. Y de repente yo en ese tiempo no usaba anillos porque los empecé a utilizar por cuestiones puramente proféticas. Yo no uso anillos para andar. Usted me mira a mí, debajo del púlpito no uso ni reloj ni anillos porque me siento incómodo. Este porque es el de matrimonio. Y este porque es el apostólico. Y el reloj porque me lo regaló mi hija para ver la hora y no hacerle caso. Pero yo solo me bajo y me quito todo eso y ando así, me siento bien. Entonces no tenía nada en ese momento, estaba así. Y él empezó a orar y dijo, yo he visto. Me empezó a decir, yo he visto. Y me tocó mi dedo que te han puesto un anillo. Un anillo apostólico que te autorizan las naciones. Y yo venía de Honduras. Y en Honduras el Señor me había dicho lo mismo. Y se había formado un huracán más grande que el Mitch. Una cosa de esas, más grande que el Mitch. Y el Señor me dijo que me había dado un anillo para frenar eso. Que pusiera al pueblo a orar y que después yo sellara con mi anillo apostólico. Invisible, ¿va? Porque no tenía. Entonces puse al pueblo de Honduras a orar, a los hermanos de San Pedro Sula, que pastorea el hermano Germán. Los puse a orar, oraron. Yo no oré, porque Dios me dijo que yo solo tenía que sellar. Y cuando se terminó la oración, en el nombre de Jesús, yo sello eso con mi anillo apostólico. Y ¿cómo se llama eso? Huracán, Mitch fue un huracán. Bueno, el huracán se desvaneció, se desapareció. Y las inundaciones que ya venían en el río y la colonia Lima, que ya estaba inundada, se desapareció el agua. Y Germán me puso un correo el día lunes siguiente y me dijo, nadie se explica qué se hizo el agua, solo yo sé qué se hizo. Eso fue lo que él me dijo. Pues ya estaba aquí. Entonces eso me lo había dicho el Señor allá. Eso fue hace 12 años en el mes de noviembre.
Y yo, me habían dicho del anillo allá. Y cuando llegué a Oregon, el profeta me dice, yo veo un anillo, y me dice lo mismo de allá. Y era una compañía profética. Yo me quedé asombrado y dije, no, yo eso lo respeto mucho, hermano. Lo que no respeto es a los profetas que andan pidiendo plata. O usan su don para sacarle plata a la gente. Eso me cae mal. ¿Verdad? Sigamos adelante, ya no hay más preguntas ni respuestas tampoco. Si hay preguntas, entonces primero Dios que sí haya. Es normal que un profeta, ya sea mientras profetiza o antes de profetizar, tenga ciertas manifestaciones físicas, sí, como por ejemplo temblar. Sí. Sí, es normal. Los profetas son raros. Pero son raros, pero sí tienen algunas cosas que uno no les entiende y debe respetar. Por ejemplo, Eliseo estaba bien enojado y le pidieron una profecía. Entonces, llámeme un arpista. Y llegó el arpista y empezó a venir la profecía mientras él se calmaba, porque estaba enojado. Jeremías, para profetizar, se puso un yugo de madera, el cual Ananías se lo quitó. En el capítulo 28 de Jeremías lo dice, se lo quitó y lo destruyó para dar su propia profecía. Entonces viene Jeremías y le dice, tú has destruido yugos de madera y el Señor te pone yugos de hierro. O sea, son cosas muy raras de un profeta. No nos asombremos, pero discernamos. Amén. Muy bien, hermanos amados. Hemos tenido un día tan bendito. Vamos a orar por las personas que están solicitando cobertura. Muchas gracias, hermano. Y ¿me permite orar todavía, por favor, y bendecirlo? Quisiera que pasara aquí la familia Vela Díaz. También la familia Cheu López. Cheu López, yo tenía mi compañero Cheu, que es dentista ahora, no es usted, no, ¿verdad? Eduard Gómez, Soemia Gómez y sus hijos, Jocelyn Anderson. Y también Leopoldo Estrada y familia. Si fueran tan amables de venir aquí al frente y vamos a orar, le voy a rogar a los hermanos pastores que me echen una manita. Bienvenidos, hermanos amados. Tú eres Cheu, ¿no? Pero no estudiamos juntos, ¿o sí? Tu hermano. Tu hermano. Tu hermano estudió conmigo. Bien, pues bienvenido. Bienvenidos a esta iglesia que les ama. Vamos a orar por todos. Les ruego que se pongan de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no rechazar lo que viene de parte tuya. Enséñanos, porque somos muy ignorantes aún de la plenitud de las cosas que tú haces. Tenemos muchas limitaciones, Señor, y por eso solicitamos tu ayuda para que tú nos sigas enseñando. Con temor y temblor hemos enseñado este tema, Señor, no para que rechacemos lo profético de ninguna manera. Yo, como cabeza ministerial, como apóstol de esta misión y como pastor de esta casa, le abro las puertas a lo profético que viene de parte de Dios. Pero te ruego que nos enseñes por tu palabra, Señor, a discernir, a distinguir. Padre, mira estas familias que han venido al frente solicitando cobertura apostólica. Estamos envolviéndoles con los 5 mantos ministeriales: apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, suplicándote, mi Dios,
que tú testifiques con nosotros, bendiciéndoles a ellos. Pon vallado de ángeles, Señor, alrededor de cada uno de ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame.